Y ahora tenemos una videoconferencia con el doctor Felipe Serrano, jefe de asesores del despacho de la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia. Felipe es abogado por la Pontificia Universidad Javeriana y especialista en Derecho Comercial de la misma universidad. También es magíster en Regulación de Comercio y Ley Antimonopolio de la Escuela de Derecho de la Universidad de Nueva York. Tiene un diplomado en Negociación de la Universidad de Harvard y en Derecho Americano de la Universidad de Yale. Felipe Serrano nos acompaña con el tema Manejo de los casos en medios de comunicación. Felipe, ¿nos escuchas? Los escucho perfectamente. ¿Ustedes a mí? Sí, perfecto. Continúa tú, Felipe. Bueno, muy bien. Gracias. Muy buenas tardes a todos y nuevamente muy complacido de estar con ustedes en estas interesantes jornadas sobre la interrelación entre el derecho de la competencia y los medios de comunicación. Muy complacido de estar y muy agradecido de estar nuevamente con la Superintendencia de Poder de Mercado y muy complacido de compartir con mi colega Pedro Páez. Me han invitado en este espacio a conversar sobre un aspecto práctico del día a día de las agencias de competencia, y es el manejo que le dan las agencias a los casos antitrust, a los casos de derecho de la competencia, frente a los comunicación y frente al público. Mi presentación va a estar dividida en dos principales aspectos o columnas. La primera voy a señalar un poco la importancia que tiene el derecho, la difusión del derecho de la competencia en medios de comunicación, o cuál es su racionalidad o lo detrás de eso. Y en segundo lugar, daré una especie de información sobre prácticas que tenemos establecidas en la superintendencia para que la comunicación de los casos lo que nosotros pensamos idónea y realmente sirva para incrementar el conocimiento de la gente del régimen de competencia, finalmente la percepción de que hay una agencia que va a investigar y a sancionar determinado caso o infracción al régimen de competencia. Hace pocos días murió Gary Becker, que fue uno de los economistas, más importantes en lo que se llama el Behavioral Economics o economía de comportamiento. Y él, digamos, fue el precursor de la tesis, el costo-beneficio en el que piensa un delincuente o una persona que infringe la ley al momento de decidir si comete la conducta ilegal o no. Y básicamente su tesis dice que una persona cuando va a infringir un régimen, sea criminal o de cualquier otro tipo, en este caso sancionatorio en materia de competencia, lo que hace es valorar, obviamente, el costo que le implica la infracción frente al beneficio que le puede reportar esa infracción, y con base en ese balance termina decidiendo si procede o no a infringir la ley. Básicamente, en materia de competencia, el beneficio que puede obtener un infractor es pecuniario. Cuando un cartelista, un grupo de cartelistas se reúnen, lo que hacen es decir cuánto nos va a representar este acuerdo y cuál es el costo que estará representado por la probabilidad de ser descubierto y sancionado, más el monto multiplicado por el monto de la sanción, siendo entonces nuevamente el beneficio lo que yo logro obtener con el cartel, y el costo, la probabilidad de ser descubierto y sancionado, multiplicado por el monto de la sanción. Si el beneficio es mayor que el costo, se cometerá la infracción, y si el beneficio es menor que el costo, se dejará de cometer la infracción. Y una política de competencia efectiva básicamente lo que busca hacer es aumentar la probabilidad de detección a través de la delación, un buen programa de delación, a través de unas investigaciones muy idóneas que sirvan para realmente descubrir quién está cometiendo
no, e imponer las sanciones que sean suficientemente altas para disuadir la infracción. De eso hablábamos ayer y cómo es necesario que una agencia tenga un buen balance entre su capacidad de detección y en sus multas sean realmente disuasorias. Realmente los regímenes de competencia tienden, o las agencias de competencia tienden entonces a enfocarse en en aumentar la probabilidad de descubrir y sancionar, porque el monto de la sanción te lo da la ley y por supuesto la agencia es la que tiene la obligación de ejercer pues de conformidad con lo que le da la ley, o de imponer esa sanción de conformidad con lo que le dice el régimen legal. Y aquí es donde entra el papel de el rol de los medios de comunicación a ser muy importante, porque la publicidad de los casos de competencia, es decir, de las investigaciones que abren y de las sanciones que se imponen, lo que hacen es aumentar la percepción sobre la probabilidad de detección para el infractor. Y en últimas, eso lo que hace es aumentar el costo de la infracción. Una agencia de competencia puede ser maravillosa investigando y sancionando, haciendo unas visitas de inspección muy buenas, unos done rates muy adecuados, y puede imponer unas sanciones muy fuertes, pero si esas sanciones no se conocen, no habrá en el empresariado la percepción de que hay una agencia de competencia que está vigilante de cualquier conducta ilegal y por consiguiente no se abstendrán ellos mismos de realizar la infracción o no se autorregularán, sino esperarán que la agencia de competencia llegue y los descubra. Y esto es muy importante porque el derecho de la competencia es disuasorio y el objetivo de una agencia de competencia no es descubrir y sancionar a todos los investigados o a todos los que infringen la ley, porque eso no lo puede hacer ninguna agencia de competencia. Lo que realmente mide si una agencia de competencia es efectiva o no es que tanto un sector o un grupo de personas se abstienen de realizar conductas anticompetitivas porque tienen el miedo o saben que en caso de cometerlas van a descubrir. Y es realmente ese efecto el que tú quieres generar con un caso. Más que el caso en sí mismo, lo que importa es qué interacciones generan en el mercado, qué incentivos o qué mensaje le manda al mercado. Y ahí por eso es que es fundamental la publicidad de los casos antitrust, porque aumentan el costo de una infracción. Adicionalmente, o esa parte de la ecuación del costo, que como es la probabilidad de ser descubierto, sino también la multa misma, no pecuniariamente, sino reputacionalmente. Me explico. Cuando una agencia de competencia es muy buena detectando, aumenta la probabilidad aumenta la percepción en el investigado o en el mercado de que efectivamente lo van a descubrir si comete una conducta anticompetitiva, y si publicita esa efectividad, pues con mayor razón aumentará esa probabilidad. Pero adicionalmente, cuando publicitas los casos o las investigaciones, aumentas la multa para el empresario, porque no solamente se convierte en una multa pecuniaria, sino se convierte en una multa reputacional. La práctica que nosotros hemos tenido en la Superintendencia de Industria y Comercio nos ha indicado que la parte reputacional es fundamental para el empresario, y muchas veces el empresario lo que más le duele, aparte por supuesto de la multa, es el costo reputacional que eso genera en el mercado, y por consiguiente el papel de los medios de comunicación o informarle al público lo que estás haciendo como agencia de competencia en materia de medios de comunicación o a través de los medios de comunicación, perdón, es supremamente importante. Entonces, digamos que en el mundo hay una suerte de acuerdo a través de la Red Internacional de Competencia, la ACN, la OSD, la UNCTAD, en que las agencias de competencia reconocen como fundamental o importante publicitar tanto el ejercicio de sus poderes de investigación como los casos que tramitan y sancionan. Esto no solamente, como les dije, aumenta el costo de la infracción para el infractor y por consiguiente manda un mensaje al mercado, sino adicionalmente incrementa la visibilidad de la agencia y
la conciencia en las personas sobre la gravedad de las conductas anticompetitivas que cometen. Nosotros hemos visto que cuando realizamos ruedas de prensa sobre algunos sectores, sobre algún caso particular en un sector, tienden a aumentarlas, y siendo un caso por supuesto importante y que le pegue, digamos, al público consumidor en general, tienden a aumentar las denuncias que recibimos por abusos de posición de dominio, carteles, y se percibe entonces una digamos, actitud en el público que considera que hay una agencia que protege sus derechos o que digamos, corrige el mercado cuando hay lugar a ello. Y es por eso que muchas agencias de competencia realizan conferencias de prensa cuando deciden sus casos, o cuando realizan una apertura de una investigación, o simplemente mandan un comunicado de prensa, o de cualquier otra forma utilizan los medios de comunicación para informarle al público consumidor. A pesar de los beneficios que tiene la comunicación de los casos y de las sanciones que se imponen en materia de competencia, hay también unos riesgos grandes. Riesgos, en primer lugar, de no comunicar, pero también de comunicar mal, de tener una comunicación inadecuada. Y el primer riesgo fundamental para la agencia de competencia de comunicar mal sus poderes y sus casos y sus sanciones es que el público no sabe qué hace la agencia ni qué protege. Entonces, en últimas, no le mandaste un mensaje al mercado que incentiva a los empresarios a corregir su conducta, a autocorregir su conducta por el miedo de que les pase lo mismo que le pasó a aquel sancionado, ni tampoco le mandaste a los consumidores el mensaje en virtud del cual les dices, cuando ocurra una situación de hecho similar a la que te estoy describiendo en esta rueda de prensa, podrás acudir a mí y yo te protegeré. Primer problema, el público no sabe qué hace la agencia ni qué protege. Y hay otro riesgo que es el más común, y es que una comunicación inadecuada puede terminar en una malformación por parte de los medios de comunicación de los hechos o fundamentos de derecho que dieron lugar a la investigación o a la sanción. Y esto, digamos que ha ocurrido en el pasado, porque sanciona la Superintendencia de Comercio a una persona por un abuso de posición dominante o un cartel, y un medio de comunicación termina diciendo que hubo una competencia desleal entre X empresa o Y, o termina diciendo que hubo una infracción de alguna empresa, etc. Y esa malformación no solo es inadecuada para el mensaje que le mandas al mercado, tanto empresarios como consumidores, sino también para la empresa de una infracción, porque puede que se le magnifique digamos, en los medios la infracción que cometió, o puede ser inadecuada para la agencia porque se piensa que la infracción fue menor a la que realmente se produjo en el mercado. Entonces, por eso, y ahora vamos a ver, nosotros en la práctica tendemos a siempre realizar o expedir, cuando decidimos publicar un caso, un comunicado, siempre expedir un comunicado de prensa en el que establezcamos claramente cuál fue la infracción y cuáles fueron los hechos y cuáles las sanciones. Porque hemos encontrado que los periodistas tienden a replicar ese texto que nosotros elaboramos. Obviamente, al momento de elaborarlo, pues tenemos que hacerlo técnico, vendible frente a los medios de comunicación y al mercado, para que esas personas, esos periodistas y esos medios repliquen lo que nosotros, digamos, tramitamos como caso o sancionamos en la Superintendencia de Industria y Comercio. Adicionalmente, un manejo inadecuado tiende a ser negativo frente a las partes, un manejo inadecuado de los medios de comunicación. Por ejemplo, no advertir el estado del caso, no advertir cuál es la delimitación, y sobre todo no advertir que falta todavía alguna etapa procesal o falta todavía algún recurso que está pendiente, tiende a ser negativo para las partes o tiende a dar una percepción de no transparencia, porque manda el mensaje de que la agencia ya decidió. Cuando están pendientes los recursos, pues si no se dice que están pendientes en el comunicado de prensa o en la rueda de prensa, los investigados tienden digamos, a sentir que la
no hay un fair chance, un caso justo, porque no pueden realmente tener una apelación en la cual la agencia vaya a reconsiderar, una reposición en la cual la agencia vaya a reconsiderar el caso que ellos presenten. Entonces, es muy importante decir, cuando se comunica algo, consideramos nosotros, en nuestra experiencia, o lo que hemos visto, decir en qué está el proceso y si hay algo pendiente de recursos, pues manifestarlo así. Adicionalmente, cuando hay un manejo inadecuado de las comunicaciones, tiende a haber recusaciones a la persona que está encargada de decidir, especialmente, pues en nuestro caso, el superintendente de Industria y Comercio. Si el superintendente habla de más o dice cosas que no están dentro del caso o imprime su opinión, digamos, personal, que se desborda de lo que dice la resolución, pues pueden venir riesgos de recusaciones, donde se le dice que no puede atender un recurso de reposición, en nuestro caso o en otras jurisdicciones un recurso de apelación, si es que lo hay, porque ya de cierta forma prejuzgó. Por esa razón es que cuando hay una decisión en lo que podríamos llamar una primera instancia, en las ruedas de prensa nosotros nos limitamos a leer un comunicado y a decirle a las personas qué fue lo que ocurrió y no responder preguntas, y después entregamos a los periodistas ese comunicado de prensa para que ellos, si a bien tienen o si les parece interesante, lo repliquen, pero no armamos una suerte de discusión, porque eso se presta para malinterpretación de los medios en algunas ocasiones excepcionales, y por consiguiente pone en riesgo digamos, recusación a el intendente. Y muchas veces un manejo inadecuado de la noticia tiende a convertirse en una herramienta para que un competidor en el mercado, pues, deslealmente. ¿Qué aspectos entonces consideramos nosotros relevantes para una comunicación adecuada? Simplemente, pues, estamos compartiendo una experiencia de lo que en nuestra opinión nos ha dado resultado y que hemos considerado adecuado y con lo cual pensamos nos ha ido bien. Lo primero es que no hay fórmulas exactas ni manuales. Cada agencia define prioridades, cada agencia define qué comunica, cómo lo comunica, cuándo lo comunica, a través de qué medio lo comunica y respecto de qué sectores lo comunica. Hay una suerte entonces de discrecionalidad de la agencia, porque este es un punto de política de competencia. Sencillamente la persona, bien sea el superintendente o su equipo de trabajo, decide qué casos considera que son relevantes para que sean comunicados al público y para hacer una buena abogacía. Pero el punto principal, aparte de que no haya fórmula, es, en nuestra opinión, o lo que hemos encontrado adecuado, es que es importante en los casos que le pegan al mercado, que le pegan a los consumidores, hacer ruedas de prensa o utilizar cualquier forma de comunicación. Y esto porque acá les comparto una frase que me pareció muy interesante de Andreas Mundt, el presidente actual de la ICN, en la que dijo: "The best advocacy is cases", la mejor abogacía son los casos. Uno, digamos, que hace maravillosas conferencias, etcétera, y eso es excelente para el público consumidor, para los empresarios, o cualquier otro taller académico. Es muy interesante esa labor y hay que hacerla definitivamente. Pues la Superintendencia de Poder de Mercado ha hecho un trabajo excelente frente a esto, pero lo que uno ve es que la experiencia muestra que la mejor abogacía y la mejor forma de que la gente se dé cuenta de algo es que son los casos, y adicionalmente los casos publicitados, o sea, que los casos realmente lleguen no solamente a las personas que intervienen en él, sino en general al público consumidor y a la economía. Y como les dije, siempre encontramos importante hacer un comunicado de prensa, es decir, un texto que todos los periodistas tengan, independientemente de que se haga rueda de prensa o no, o se utilice otro medio de comunicación, porque los medios tienden a tomar el texto sugerido, por lo menos eso es lo que hemos visto en nuestro caso. También tendemos a comunicar o a considerar importante comunicar tanto la apertura de la investigación como su finalización al momento de la sanción, y cuando lo finalizamos, como les dije, consideramos o hemos visto que es muy importante que las partes y el público consumidor entienda que no es una decisión, entiendan en firme, o no es una comunicación, o no es una decisión que no tenga ningún recurso, por lo menos frente a la misma autoridad.
El comunicado, en nuestra opinión, debería contener cuál fue la infracción o los hechos de una forma muy breve y cuáles fueron las sanciones que se... Así como tendemos nosotros a poner lo que llamamos unas bajantes en los textos, que pueden ser replicados por los medios. ¿Esto por qué? Porque hemos encontrado que cuando nosotros hacemos los titulares, tienden casi que a replicarlos. Cuando los hacemos en nuestro comunicado de prensa, ponemos un título y ponemos 3, digamos, que son una suerte de titular que puede anunciar un medio de comunicación, porque muchas veces en los titulares es donde se malforma lo que pasó, y hemos sido muy exitosos en eso, en nuestra opinión, porque los medios han tendido a replicar lo que nosotros, digamos, ponemos como frases que después pueden ser por ellos utilizadas como titulares. Lo que intentamos ahí es poner lo técnico en términos de medios de comunicación para que efectivamente se replique. Y adicionalmente, informamos una vez sale el caso. Esto quiere decir que si las partes no han sido notificadas formalmente, de igual forma se realiza la rueda de prensa, donde por supuesto pues la persona no está notificada, ni mucho menos, después ella puede venirse a notificar en un término legal, y lo hacemos porque hemos encontrado que hay un riesgo de que los periodistas, o han ocurrido casos en los que los periodistas se enteran de algo, piden algo y malforman nuevamente la información del caso, sin que la agencia haya podido comunicar cómo era la investigación y la sanción. Entonces, esto en últimas, el hecho de comunicar apenas salga el caso, incluso si las partes no se han notificado formalmente, se hace incluso en protección de los mismos investigados, porque lo que termina siendo reflejado en la comunicación, hemos encontrado, es efectivamente lo que ocurrió. Cuando hay un tiempo de espera muy largo entre la decisión y la comunicación de parte de la agencia, normalmente incluso periodistas o competidores, donde pues hay una investigación que es pública, acceden a ella y la comunican a veces de forma errada, siendo esto por supuesto la excepción. Como les dije, la agencia pues tiene la discrecionalidad, en nuestro caso, de decidir qué comunica y cómo lo comunica, y esto es parte de su política, y también hemos considerado relevante comunicar aquellos casos que se ratifican ante las jurisdicciones contenciosas. Ustedes, como les conté ayer, probablemente sabrán que la Superintendencia de Industria y Comercio es una autoridad administrativa que investiga y juzga, pero eso sin perjuicio de que el investigado acuda posteriormente a la jurisdicción contenciosa a reclamar por lo que considera una injusticia su sanción, y los resultados de eso también tendemos a comunicarlos. También tendemos a tener una política conservadora frente a la atención de entrevistas, y es que cuando solamente una vez el caso esté en firme, nosotros tendemos a que el competente atienda alguna entrevista. Esto pues para evitar cualquier tipo de recusación y para darle a las partes, porque en las entrevistas puede haber un poco de malinterpretaciones, mientras el caso pues está pendiente, y entonces es recomendable, diríamos, únicamente atenderlas en nuestro caso, así lo hemos percibido, cuando el caso ya está en firme de parte de la agencia. Y diríamos que nuestra conclusión a lo largo del tiempo ha sido que la política comunicacional en medios es muy importante y tiende a irse ajustando con el tiempo, a raíz de las experiencias y de los fracasos. Y uno debería monitorear cuál es el efecto que determinada noticia tiene en el mercado y, por supuesto, ajustarla. También muy relevante realizar talleres con medios de comunicación para explicarles en qué consiste el derecho de la competencia, y para contarles qué está haciendo la agencia, cuáles son sus funciones. Eso ha resultado muy positivo porque hemos visto una suerte de un poco aliados educados en los medios de comunicación, de informar nuestros casos. Esa ha sido nuestra experiencia práctica en cuanto a comunicar nuestros casos a los derechos, nuestros casos en materia antitrust a los medios de comunicación, de manera que les agradezco mucho y quedo disponible para cualquier pregunta que tengan respecto a esto. ¿Tienen alguna inquietud para Felipe?
¿No? ¿No tienen? Ah, por acá, por favor. Buenas tardes, Felipe. La consulta va respecto de la comunicación inadecuada. ¿Cómo le haces para explicarle a la ciudadanía que esto va en pro de los derechos de ellos indirectamente? Muchas veces cuando se atacan las prácticas antimonopólicas o la competencia desleal, lo que se termina diciendo en los ciudadanos es, pero si a mí me beneficiaba por un menor costo, en términos generales, o sea, la alineación de los grupos económicos pues deviene en mí como usuario en que los precios de ese tal o cual producto eran mucho más baratos y ahora que le obligan a esta persona en ciertas maneras a desconcentrarse, pues los precios podrían fluctuar. Sí, esa es una excelente pregunta. Nosotros cuando hacemos un comunicado de prensa o una rueda de prensa, el libreto que preparamos siempre está pensado para comunicarle al consumidor cuál es el beneficio que a él le reporta la actuación de la superintendencia, sea en el corto plazo o en el largo plazo. Por ejemplo, supongamos un boicot donde 5 empresas que están presentes en un mercado deciden bajar los precios para, digamos, mandar a la bancarrota a un nuevo entrante que por su falta de capacidad financiera no va a poder aguantarlo y va a tener que salir por consiguiente, pues la baja de esos precios lo que va a resultar es que en el corto plazo, pues maravilloso, se benefician los consumidores, pero en el largo van a sacar un competidor. En ese caso, como tú bien dices, digamos, el público consumidor puede pensar, hombre, pero si a mí me estaba beneficiando esta baja de precios, ¿por qué intervinieron para sancionar esto? Por esa razón nosotros siempre nos enfocamos, por ejemplo, en ese caso en decir, a pesar de que constituye una baja de precios, esa baja de precios racionalmente o económicamente es temporal, porque lo que realmente, el efecto real es que en el largo plazo van a aumentar los precios para recuperar esa inversión que hicieron en la pérdida de una venta por debajo del costo en el caso de un precio predatorio, por ejemplo. Entonces, nosotros, digamos que una de las grandes dificultades que uno encuentra en estas materias de competencia es que a veces no son fáciles de explicar. Y ahí la agencia tiene que hacer un gran esfuerzo para, de forma muy sencilla, y tomarse el tiempo de pensar qué le voy a decir al consumidor en 4 o 5 líneas y cómo se lo voy a decir, por qué esto le beneficia o por qué esto lo perjudica, porque en últimas, cuando sales a medios de comunicación, a la ciudadanía no, digamos que tiende a no importarle o tiende a no ser relevante para ella si utilizaste una excelente metodología para evaluar un refusal to deal, una negativa a contratar o para determinar si si la compañía era dominante o no. Es cómo eso le pega a mi bolsillo. Y es ahí donde tú tienes, porque no le importa al consumidor, sino porque si no le dice cómo le pega a la gente del común tu intervención, definitivamente no te lo van a publicar. Y si las cosas que las ruedas de prensa que tú haces y si los reportes de los casos que tú le das a los medios de comunicación no están siendo replicados, es probablemente porque estás fallando en la forma en que ese caso o esa intervención le llega finalmente a el consumidor. Y ten en cuenta que ese ejercicio debe terminar siendo exitoso, porque tu intervención siempre debe estar encaminada a proteger al consumidor y la competencia, de manera que tienes que encontrar la forma de comunicarla, no puede ser un intento fallido. Tenemos otra inquietud, por favor, si nos ayudan con el micrófono.
buenas tardes. Mi consulta va en este sentido. ¿Cómo se pueden diversificar los canales de comunicación cuando, en el caso de Ecuador, la sanción que está siendo comunicada o informada va a tocar o golpear los intereses de ese mismo canal de información? Me refiero a los medios de comunicación que a través de los pronunciamientos de la Superintendencia de Comunicación ven de una forma u otra afectados sus intereses. Con todas las estrategias que usted ha mencionado, el canal de todas formas no va a informar lo que nosotros hemos planteado o las directrices que hemos dado, si eso está golpeando sus intereses. Sí, esa es una muy buena pregunta, porque efectivamente muchas veces pues la sanción que tú haces, la investigación o la sanción que tú impones o la intervención que realizas en el mercado afecta precisamente a aquella persona que debería ser tu aliado natural al comunicar. ¿Qué digamos, experiencia hemos tenido nosotros? En ese acercamiento que tenemos constante con los medios de comunicación, en los talleres que hacemos, etcétera, pues, por ejemplo, tendemos a invitar radio y televisión y también periódicos. Entonces, si tu sanción va en contra de unos canales privados de televisión, probablemente un periódico o un radio va a estar interesado en trabajar esa noticia, y por eso, dependiendo del tipo de medio de comunicación que esté involucrado, tendemos a enfocar la comunicación a el otro medio de comunicación. Por ejemplo, muchas veces se acerca a ti un periódico que dice: oye, quiero tratar esta sanción de medios de comunicación porque me interesa publicitarla, primero porque no me afecta, y segundo porque es una maravillosa noticia. Entonces, ese acercamiento que haces con distintas formas de medios de comunicación es muy importante, porque, por lo menos en nuestra experiencia, cuando sancionas a un canal de televisión, no sancionas a un periódico, ni tampoco sancionas a un radio, o la intervención, en nuestra experiencia, no tiende a ser homogénea porque son distintos medios. Entonces, en ese caso, ese acercamiento previo que hemos tenido tradicionalmente, digamos, con cada uno de ellos, es muy importante, porque incluso te permite a ti decirle al medio de comunicación: mira, acabamos de sacar esta sanción, te puede interesar trabajarla, te puede interesar tener la copia pública, por supuesto. Y ese medio de comunicación, si tienes un acercamiento con él, va a estar interesado en tramitarla, porque no le afectará directamente. Entonces, si sancionas a radio, pues de pronto televisión va a estar interesada, o si sancionas a radio, de pronto los periódicos pueden estar interesados, y eso define tu estrategia. Eso de un lado. Del otro, miren, en mi opinión, hay que trabajar en comunicación propia. Y esto es redes sociales, maravillosa página web, y difundirla, digamos, en todos los ciudadanos. Nosotros en la Superintendencia de Industria y Comercio hemos trabajado muy duro en ese aspecto. El año pasado, pues, ganamos el premio a la página web, a la mejor página web de una agencia del Estado. Y es precisamente porque hemos trabajado pensando en eso que tú dices, y es: ¿qué pasa con el ciudadano que o bien pues sencillamente no ve televisión o no lee periódicos, o qué pasa mucho, o sencillamente los medios de comunicación no les es atractivo lo que tú estás comunicando? Usamos mucho Twitter, usamos mucho Facebook. Entonces hay que trabajar muy fuerte en ese tipo en comunicación propia. ¿Tenemos otra inquietud? Bueno, entonces, Felipe, nos queda agradecerte, ¿no? Muchísimas gracias, Felipe. Muchísimas gracias a ustedes nuevamente por la invitación. Un abrazo a todos y un saludo muy especial al superintendente Páez y a todo el equipo el evento. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Felipe. Agradecemos al doctor Felipe Serrano, jefe de asesores del despacho de la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia.